¿Desde cuándo existen las fronteras, aunque hoy en día suelen ser noticia principal? A veces incitan a que dos países se enfrenten, incluso en Europa. Destaca cuando una población migrante cruza estas fronteras. Pero este principio de frontera claramente definida entre diferentes estados, que hoy nos parece obvio e instintivo, ¿siempre ha existido? ¿Es una creación reciente o, por el contrario, una noción profundamente arraigada en el funcionamiento humano? ¿Cómo ha influido esta idea en la historia de Francia, Europa y la nuestra? Entonces, de hecho, ¿qué es una frontera? Pues bien, ante todo, lo que hoy en día llamamos así. Durante mucho tiempo, las fronteras se llamaron límites. El término frontera en francés tiene un origen militar, proveniente de la noción de frente. En el siglo XVII, el lexicógrafo francés Antoine Furetier definió la frontera como el extremo de un reino o provincia, que los enemigos se topan al entrar. A finales de ese siglo, el gramático y lexicógrafo francés redactó en 1680 un diccionario de francés. César Pierre Richelet, quien define la frontera como los límites de un país, las fronteras de reinos o de regiones. Lucien Febvre, historiador de principios del siglo XX, usa frontera formalmente para referirse al límite entre países, en el siglo XVIII, aunque parece que el uso es anterior, como vimos anteriormente. De hecho, hoy en día, el diccionario del Centro Nacional de la Investigación Científica, que se llama el Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, define la frontera como el límite que determina la extensión de un territorio, o que, por convención, separa dos estados. ¿Pero el concepto de frontera, tal como lo entendemos, es reciente? Pues no, al contrario, el concepto existía, por ejemplo, ya en la época del Antiguo Egipto. Los egipcios usaban varios términos para estos espacios. Desde el Antiguo Egipto existían límites físicos como sistemas defensivos y fortificación. Más tarde se añaden delimitaciones simbólicas llamadas estelas, fronteras halladas en los límites del imperio del faraón. En cuanto a la noción política de frontera, los egipcios la llamaban Tash y representaban la realidad política de la frontera del estado, que consistía básicamente en una zona de amortiguamiento que protegía a Egipto, su esfera de influencia donde Egipto ejercía poder directo o indirecto. Esta zona fluida existía en oposición a lo que estaba más allá, que se llamaba Yer, es decir, la esfera del caos, el mundo que no conocía el poder del faraón, por eso se veía como una tierra salvaje y hostil. Para los romanos, la frontera del imperio solía representarse con los limes, que eran una línea de frente. Aquí aparece la idea militar de frontera, donde se daban conquistas y dominio imperial. Estos limes incluían sistemas de defensa cuyos restos aún existen, como el muro de Adriano en Gran Bretaña o estructuras restauradas en Alemania. La caída del Imperio Romano y la división del poder franco afectan profundamente la política europea. Por lo tanto, la noción de frontera evoluciona de este concepto romano, relativamente cercano al nuestro, hacia un concepto propio de la Edad Media. En ese tiempo no había un territorio claramente definido. Son relaciones individuales definidas por posesiones y ubicación geográfica según la política vigente. En resumen, es el sistema feudal donde los límites del poder de un gobernante son más variables. Son determinadas por su capacidad militar y política, lo que a veces genera autoridades superpuestas en un territorio. Eso no significa que no hubiera límites determinados desde un punto de vista jurídico, ya que obviamente sí los había, solo que todo era simplemente más difuso y a veces más abstracto que en la actualidad. El Tratado de Westfalia, firmado en 1648, marcó un punto clave en la historia de las fronteras europeas al poner fin a la Guerra de los 30 años, con un papel fundamental del Reino de Francia. Al definir el funcionamiento entre estados, reconocer las diferentes formas de soberanía y legitimidad de estos dentro de sus límites, y establecer reglas de interacción diplomática. Este nuevo modelo hace que la noción de frontera surja en Francia. La centralización creciente del poder real, y así la formación progresiva del Estado moderno, va de la mano con la evolución de la noción de frontera. Este proceso, aunque forma parte de una lógica general europea, se implementa al estilo francés. Primero bajo el impulso del ministro Mazarino, nombrado por Luis XIII tras Richelieu, y luego de Luis XIV. El término frontera propiamente dicho surge así del mundo militar, aunque lleva consigo un concepto verdaderamente político. ¿Y si el rey de Francia quiere reinar en su país? No solo debe imponerse ante las diferentes fuerzas presentes en su estado, sino también ser capaz de defender su dominio. Luis XIV confía especialmente en su ingeniero militar, seguramente ya lo conoces,
Claro, es Sebastián Leprestre de Vauban, conocido como Vauban. Él desarrolla un método que permite defender eficazmente los límites del Reino de Francia. La lógica de Vauban se basa en lo que él expresa con el término pré-carré, que no designaba la totalidad del reino, pero específicamente la frontera norte de Francia de la época, particularmente expuesta y poco evidente de defender, como pueden ver en la pantalla. Para decirlo de manera sencilla, esta noción consiste en concentrar el esfuerzo de la defensa del reino apoyándose en una doble línea de fuertes, enfrentando el territorio de los Habsburgo, al mismo tiempo abandonando las posiciones aisladas y, por lo tanto, mucho más difíciles de defender. Así, no se defiende una línea de fortificación rígida y continua, ni posiciones individuales, sino un sistema defensivo en su conjunto que está representado en el terreno por 26 plazas fuertes. De hecho, pueden encontrar una gran parte de los planos en relieve de la época a través de los magníficos planos en relieve que datan de la época de Luis XIV y que se encuentran en el Museo de Planos en Relieve. Todo esto formaba parte de un proceso de fortalecimiento del poder real que permitía desarmar una gran parte de las fortificaciones dentro del reino. Algunas de ellas estaban bajo la autoridad de los nobles y no bajo el poder real. Este desarme, combinado con otras medidas, permitió así reducir la autonomía política y militar de la nobleza. La frontera de Vauban, reforzando así mecánicamente el poder central del Reino de Francia. La doble línea de fortificación de Vauban también se aplica en otros lugares clave del reino. Gracias al ingeniero hallamos este sistema en Perpiñán y cerca de Bayona. Además de España, el ingeniero crea o refuerza puntos en las costas del reino y en los Alpes. Es un espacio disputado por mucho tiempo y límite entre varios estados europeos, como pueden ver en el Museo de los Planos en Relieve. Son estas instalaciones las que crean una frontera sólida para el Reino de Francia. Una frontera que no es línea ni límite, sino un espacio a defender. Su función principal es retrasar a ejércitos enemigos que buscan entrar al reino. Van a ser decisivas en la capacidad que tiene Francia, bajo Luis XIV y su sucesor Luis XV, para resistir en guerras largas y desgastantes, por los plazos al Estado o su efecto disuasorio. Esto refuerza la posición de Francia y es clave en sus relaciones con otros estados europeos. Las fronteras del país así encarnadas le permiten, entre otros factores, por supuesto, desempeñar un papel importante en la geopolítica europea. Esto impactará cómo evolucionarán los límites de los estados europeos de la región. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que el término frontera designa siempre ese espacio primero militar y luego geopolítico. Por lo tanto, no se trata de una definición de la extensión del reino, que más allá de las definiciones compartidas anteriormente, permanece en la práctica encarnada por la noción de límite que podía ser difusa. Entonces, efectivamente, esto puede parecer curioso, pero durante mucho tiempo simplemente no hubo una administración central que gestionara todo esto. ¿Quién habría determinado con precisión cuáles eran los límites del Reino de Francia? Según el contexto, intervienen la Secretaría de Asuntos Exteriores, la de Guerra u otros ministerios en la regulación y definición de los límites del reino. Sin embargo, esto se corrige progresivamente. En el siglo XVIII surgen instituciones para definir y delimitar con precisión el territorio del Reino de Francia. Así se crea una verdadera burocracia, en particular representada por la oficina llamada Oficina de Límites, que tiene la misión de regularizar las numerosas situaciones litigiosas. De esta manera se establecen los límites de Francia con respecto a sus vecinos europeos. Estos cambios van de la mano con un uso cada vez más preciso y común de la cartografía. ¿Y qué ocurre con la llamada frontera natural de Francia? Sin duda ya has oído hablar de eso. La idea surge en el siglo XVI. El término frontera se usó después. Son otros términos los que primero se van a utilizar para describir el espacio geográfico correspondiente a Francia. Un ejemplo es el trabajo de Carlos Estienne, quien lo menciona en su descripción geográfica del reino. Cito que varias grandes montañas le sirven de límites y murallas. Los montes Pirineos los separan de España y los Alpes altos de Suiza e Italia. El resto de los límites son ríos. El geógrafo del rey André Tebey abunda en este sentido. Durante la segunda mitad del siglo XVI, al escribir que Francia, desde que empezó a ser ocupada por los primeros reyes, era, cito, una de las provincias mejor delimitadas que existía bajo el cielo, porque los Pirineos, los Alpes y el Rin le servían de límite, aunque el Rin se haya perdido desde entonces. Estas descripciones definen el espacio geográfico de Francia hasta el siglo XVII. Es en esa época cuando el concepto de límite natural es verdaderamente teorizado por los juristas de varios países europeos, quienes van a apoyarse especialmente en las realidades geográficas de un territorio
por ejemplo representadas por los ríos y arroyos, para fijar límites naturales que definan un espacio determinado. La idea de límite natural influye en la política y diplomacia del Reino de Francia. Bajo el impulso del cardenal de Richelieu, en la época en que se entera el principal ministro del rey Luis XIII, esta idea, respaldada por un interés geopolítico, permite al Reino de Francia justificar una eventual expansión, así legitimada, hasta el Rin. Frente a esto, también es importante considerar que desde el punto de vista de los pueblos germánicos, el Rin simplemente no aparece como un límite natural que separe el espacio germánico de Francia, sino más bien como un río dentro del espacio germánico, así como el Sena lo es para Francia. Es este pensamiento retomado después de Richelieu por su sucesor Mazarino, quien en ese momento es el ministro principal del joven Luis XIV, el que impulsa al Reino de Francia a avanzar hacia el este, hasta apoderarse de una parte de Alsacia. De hecho, el ingeniero militar de Luis XIV, el famoso Vauban, mencionado un poco antes, también lo expresa cuando escribe que Francia podría limitarse por la extensión de las antiguas Galias, por las cumbres de los Alpes, Montejura, Suizos, Pirineos, Rin y dos mares, sin nunca cruzar esas barreras por cualquier motivo. La idea de que Francia tiene límites naturales se mantiene en el Estado hasta el siglo XVIII, formulada por varios geógrafos. Los revolucionarios franceses adoptan esta idea. En 1793, Danton declara que los límites de Francia los marca la naturaleza. Durante el periodo revolucionario y el primer imperio francés de Napoleón, marcado por guerras entre Francia y varios países europeos, la terminología evoluciona. En el ámbito militar, los límites naturales de Francia pasan a llamarse fronteras naturales en la diplomacia francesa, término que luego se impone en el pensamiento político francés. Otro cambio ocurre en la misma época en la manera de comprender la noción de frontera. Dentro de esta noción, que en los siglos anteriores era estrictamente militar y geopolítica, donde el papel del Estado es central. Las poblaciones y culturas emergen tras la Revolución Francesa, antes de organizarse con el primer imperio de Napoleón I. Desde 1800 se estructura así la Oficina de Estadística, que es un jardín C antes de tiempo. Esta oficina tiene, entre otras tareas, la de registrar los idiomas hablados dentro de los departamentos franceses. Esto luego permitirá una cartografía de los límites entre los espacios correspondientes a las prácticas lingüísticas dentro de las fronteras de Francia. El movimiento avanza en Europa y la identidad cultural cobra importancia en varios países. ¿Quiere que le dé algunos ejemplos? Desde el siglo XIX, las lenguas y culturas de Europa Central son un tema clave para los estados alemanes. Para Prusia, así se definen los límites culturales y lingüísticos del pueblo alemán en Europa. En 1840, el historiador eslovaco Šafarik creó una cartografía de las lenguas eslavas con este mismo enfoque. Así es como aparece, al menos en 1860, y quizás incluso un poco antes, la noción ya no de límite lingüístico, sino de frontera lingüística, que juega un papel político importante en la historia europea. Ampliando el término frontera de su sentido militar a uno más general y aplicable en distintos contextos. Como pueden entender, la noción de frontera proviene directamente de las realidades militares y políticas de Francia y de Europa de los siglos XVII y XVII. Primero representada por fortificaciones, como ven en el Museo de Maquetas de Relieve. La noción incluye realidades más diversas con el tiempo. Sin embargo, si hay algo que debemos recordar sobre la noción de frontera, es básicamente que sin voluntad política no hay frontera. Y esto sin importar las realidades geográficas, culturales y étnicas de un territorio. Por lo tanto, se trata, ante todo, de una realidad convencional, producida por las sociedades humanas, y esto ha sido así desde hace milenios. En cuanto al término en sí, la frontera, en el sentido estricto, hoy en día ya no es un espacio que enfrenta a un rival geopolítico como lo era la frontera de Vauban. Solo se considera una línea administrativa y jurídica que separa dos estados soberanos. Con esto termino con una pregunta. ¿Saben por qué exactamente la Francia de Luis XIV, de la que hoy vimos parte de su lógica geopolítica, se aventuró en la India? ¿Sabían, por cierto, que Francia fue durante un tiempo nada menos que la primera potencia europea del subcontinente, por delante de los británicos y los neerlandeses? Si no pudieron responder, este video es para ustedes.